los entretelones de Mirta Legrand. Pero nos ponemos serios, porque también pasó algo que fue para muchos una provocación, un mal momento, incomodó a muchos de los allí presentes en la Usina del Arte. Y para hablar de esto y de lo que pasa exactamente en Medio Oriente, está la periodista Olivia Goldsmith. Olivia, ¿qué tal? Gracias por atendernos. Luis Gasulla te saluda. Muchísimas gracias a ustedes por llamarme, Luis. Bueno, ¿sabés qué? Nosotros pusimos este audio en 2 ocasiones a lo largo de la mañana y algunos oyentes estaban muy enojados y otros decían, pero pará, ¿quiso decir lo que ustedes dicen que dijo? Lo compartimos y vos nos das tu opinión e información al respecto. Esto es el discurso de Norman Brisky cuando hizo referencia a Gaza y a Hamas. Dice que hable sobre los entornos, lo que te está pasando en el mundo. Gaza, 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 Gaza jamás será vencido. Jamás será vencido Gaza. No me importa que me aplaudan mucho o poco, pero siento aquí en mi sangre, en mis ancestros, la defensa de un pueblo que está siendo asesinado. Gaza. ¿Qué crees que quiso decir Norman Brisky? ¿Fue una provocación o fue un acto, no sé cómo llamarlo? Yo tampoco sabría bien cómo llamarlo y no me gustaría mucho inferir en lo que quiso decir, pero me parece que por declaraciones previas a él, me parece que hay algunas cosas que están muy confundidas. Y yo entiendo que los oyentes estén así de confundidos. Primero, porque el discurso parece ser de alguien que tiene como algunas cosas cerradas. Arranquemos por lo principal y lo básico. Creo que la gente se pregunta, ¿estaba hablando a favor de Gaza o en contra de Gaza? Entre miles de comillas, si es que podemos decirlo de esta manera. Y te voy a decir algunas cosas previas que son las que a mí me parece como importante aclarar. En el mundo hay 15 millones de judíos. Representamos el 0,2% de la población mundial. O sea que somos una minoría que en mayor o menor medida a lo largo de la historia siempre fue muy perseguida. La diferencia que hay hoy con 1939, cuando empieza el Holocausto, es que hay un Estado de Israel que tiene un ejército fuerte. Hay un único Estado judío en el mundo y la mayoría, la enorme mayoría de los judíos sentimos como mucho orgullo por Israel. Es algo como, no sé, común dentro de la comunidad. 15 millones. Diste un dato muy relevante e interesante. 15 millones. Hay un Estado, obviamente, que fue creado después consecuencia de los distintos pactos internacionales, de la Segunda Guerra Mundial y demás, que es el Estado de Israel. Sí, la mitad de los judíos viven adentro de Israel y la otra mitad desparramados por el resto del mundo, como Norman Brisky, como yo y muchos otros, ¿no? Entonces, lo que me parece que es muy confuso es que Norman Brisky habla de dentro de esta minoría que somos los judíos, de una minoría aún menor dentro de los judíos que hoy parecen estar como si fuese en contra del Estado de Israel. Y eso es realmente como difícil de entender, pero hoy también me enteré que hasta 1935 había una asociación de judíos que defendían a Hitler. Es decir, él representa a una pequeña minoría dentro de los judíos que parecen estar no solamente haciendo empatía con el sufrimiento que hay en Gaza, que eso por supuesto yo también lo siento, y quiero creer que la enorme mayoría de los judíos como seres sensibles también pensamos y sentimos que hay un enorme sufrimiento en Gaza, donde hay una guerra. Ahora, creo que las cosas que más confunden de Norman Brisky es que ni siquiera aclaró, dijo Gaza, 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 y no dejó demasiado lugar a la interpretación para quienes seguimos el tema porque hizo otras declaraciones similares. Entonces, claro, los que venimos siguiendo su discurso sabemos a qué se refiere. Ahora, la guerra es en Gaza, pero no es contra Gaza ni contra el pueblo palestino, sino contra un grupo organizado de terroristas que gobierna Gaza desde el 2007 y que se llama Hamas, que encima en español se confunde con la palabra que vendría a decir algo como nunca, ¿no? Ahora, es increíble cómo el discurso de algún sector politizado o partidizado de la Argentina se contradice, porque si en un hecho en concreto
alguien ataca a otro y lo muelen a palos al que tiró o el provocó o dijo algo que no te gustaba, se justifica porque pasó. Ahora, después en Israel, la culpa la tiene el Estado israelí, que se está defendiendo. Corregime vos, Olivia, vos sos la experta. Hay un sector político terrorista que su premisa original y fundamental es hacer desaparecer a ese Estado de Israel, ¿o eso es un invento de los medios? No, eso no es un invento de los medios. Eso es de las pocas cosas que los medios citan con claridad. La idea de Free Palestine o From the River to the Sea en inglés, que es como la consigna que se escucha en Occidente, la idea desde el río hasta el mar habla de desaparecer al Estado de Israel, como en su momento el Holocausto pretendía desaparecer a los judíos del mapa. Entonces, lo que pasa, lo que es raro de Norman Brisky es escuchar a esta pequeña voz, que son a veces porque se dedican a la cultura, al arte o a cuestiones como estas, los que tienen el micrófono, ¿no? Entonces, lo usan para decir cosas como la que dijo él. Ahora, si escuchás un ratito después ese discurso, dice en un momento algo así como, Gaza jamás será vencido. Sí, y no, ya no sé. Sí, claro, Gaza jamás será vencido. Ya, bueno, ahí me parece que estaba como queriendo defender. Está jugando con las palabras, no es inocente. A mí me parece sí, que está reivindicando a Hamás. Sí, a mí también, y no me parece que sea nada inocente. Ahora, esa cuestión también dice en un momento que siento aquí en mi sangre, en mis ancestros, la defensa de un pueblo. Y eso creo que también confundió a la gente, porque Brisky es un apellido que, si no me equivoco, me imagino que es de origen polaco. Entonces hace alusión como a la Segunda Guerra, pero de la manera en la que, de alguna manera, quiere cambiar la historia y decir que ahora parecería que, según este señor Norman Brisky, los judíos están haciendo lo que le hicieron a los judíos en su momento, que es muy distinto. Lo que está pasando en Gaza es terrible porque es una guerra y las guerras son terribles, pero no es un genocidio. De hecho, la población de Gaza crece y crece y crece. Desde que Israel se retiró de Gaza en el 2005, no paró de crecer. Olivia, ahora, el 7 de octubre del 2023, que fue el día que comenzó la guerra que está hasta hoy lidiando Israel desde su territorio hacia el sur, porque también tiene una con el norte. Sí. Ese día, miles de terroristas ingresaron al Estado de Israel y llevaron a cabo lo que en su momento se conocía como un pogromo, que si alguien no conoce la palabra, no sé bien cómo traducirla, pero es como que se llevaron, a ver, en términos concretos, mataron a 1.200 personas, secuestraron a casi 400, violaron a mujeres, niñas y adolescentes, metieron bebés en el horno. Eso es lo que hicieron. Y como me explicó una vez la directora del centro de abuso sexual de un hospital en Jerusalén que se llama Hadassah, yo venía hablando de este tema muy seguido, y una vez me hizo la siguiente reflexión. ¿Alguna vez alguien se puso a pensar que si verdaderamente la disputa era territorial y no hubiesen, entre comillas, perdido tiempo violando a las niñas que encontraron en su camino, hubiesen avanzado en el territorio, no solo hasta a la zona sur donde llegaron las ciudades como de Sderot, sino que hubiesen llegado hasta más al norte dentro del territorio de Israel, por ejemplo, hasta Jerusalén? Es decir, que el intento, o sea, fue un pogromo con intento genocida que no triunfó gracias a que el Estado de Israel y sobre todo el ejército detuvo ese esfuerzo. No, te iba a hacer otra pregunta, pero después de esto yo no sé si hacerla, si corresponde, si tendrás la respuesta, porque son cosas que uno no puede creer hasta dónde llega la maldad en el ser humano. Lo que te quería preguntar, y corregime si no tenés la respuesta, ¿esto tiene solución? Después de lo que me dijiste, creo que no hay solución y que no hay manera, pero bueno. Te voy a decir algo que no sé si tengo la respuesta, pero es una reflexión personalísima. Quiero hablarte muy en primera persona, ¿no? Como yo llegué a Israel el 7 de enero de este año, o sea, la guerra había empezado 2 meses únicamente, y medio después de los ataques terroristas, sí. Exactamente.
y visité varios de los lugares que fueron afectados, porque la mayoría de la gente que mataron o vivía en estas casas bien al sur, en este tipo de comunidades que se llaman kibbutz o kibbutzim, en plural en hebreo, Sí. o estaban bailando en una fiesta, un festival de música que se llamaba Nova, que en los últimos 15 días tuvo en la Argentina una exhibición acerca de lo que pasó. En el Nova había, si no me equivoco, 3.500 personas y bueno, de los 1.200 que asesinaron ese día, 400 habían ido a este festival, o sea que tenía como que mucha importancia. Esa gente que estaba en el sur de Israel el 7 de octubre a las 6:30 de la mañana, 7 cuando ingresaron los terroristas, eran no solo de todo Israel, sino que de todas partes del mundo, yo creo, quienes más creían en una convivencia pacífica, en una paz sentida con el pueblo palestino. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas porque eran vecinos, ¿no? Entonces, de las historias que escuchamos miles y miles de veces son que era gente que voluntariamente iba a buscar a palestinos a la frontera con Gaza y los llevaba a los hospitales de Israel a que los traten para situaciones o enfermedades que en Gaza no había la tecnología o el conocimiento para tratarlos, y en Israel sí. Eran quienes trabajaban con palestinos. 400.000 palestinos ingresaban a Israel todos los días para trabajar, y muchos iban a ese lugar que es como cerquita, ¿entendés? Sí, sí, sí. En uno de los kibutzim que atacaron, que estuve parada, me dijeron, mira, desde este punto donde vos estás parada, a menos de 2 kilómetros ya hay una ciudad dentro de Gaza. 2 kilómetros tiene el vial costero de Vicente López. Son 20 cuadras, es realmente muy cerca. Ese día mataron no solo a chicos que, imagínate, tipo adolescentes que estaban bailando en una fiesta de música electrónica y que habían durado hasta las 6:30 de la mañana. Demográficamente era un tipo de persona recontra joven, con mucha energía, buena onda, que quería paz. Era un festival de música por la paz, por la naturaleza, esa onda, ¿no? Y los que vivían en los kibutzim, lo mismo, como que conocían a los palestinos, trabajaban con ellos, se ocupaban de ellos, querían la paz. Ese día algo se rompió, y en ese viaje que fui a Israel el 7 de enero, había escuchado muchas veces de gente que tenía a sus propios familiares secuestrados en Gaza, una especie, entre comillas, mea culpa, o si querés, no sé, como una responsabilización de decir, ¿por qué pensamos que estábamos bien viviendo acá, en el sentido de que corríamos cada tanto, pero corríamos y teníamos 15 segundos para encontrar refugio de un misil que venía de nuestros vecinos, en definitiva? Olivia. Entonces, sí. Habiendo pasado la guerra que ya lleva 1 año y monedas y que encima parece haber empezado otra en el norte, por suerte, el último mes, gracias al ejército y las fuerzas de defensa de Israel, parece haber cambiado, y no solo eliminaron a Yahya Sinwar, que era el líder de este grupo terrorista, y entonces no sé si hay una solución. Lo que espero que haya es algún tipo de baja del sufrimiento y del conflicto, o sea, que se pueda mantener una especie de situación estable donde de ninguno de los dos lados se muera más gente, porque Israel también lleva más de 1.000 soldados caídos en lo que va del año. Olivia, te agradezco la comunicación, nos diste todo un panorama, un pantallazo general de lo que pasa y de la importancia de esta frase poco feliz de Norman Briski anoche en un lugar, en un encuentro que tenía que ver con la cultura, y terminamos hablando de estas cuestiones. Te mando un beso grande. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad, muchas gracias por llamarme, y me quedo para escuchar cuánto tardó Mirta para cambiarse. Gracias, Olivia. Olivia Goldsmith, periodista que conoce mucho, que estuvo en Israel, que conoce Medio Oriente y que está muy informada para darnos el panorama general de lo que pasa exactamente y cómo cambió el mundo, cómo cambió esa zona del mundo después de los ataques terroristas de octubre del año pasado. Hoy día recontra caliente, cumpleaños Milei, sale a saludar y tiene una clase abierta de la Universidad de Buenos Aires en Plaza de Mayo.
así que no le cantaron el feliz cumpleaños, se lo cantaron los granaderos. ¡Vamos! No tuviste un buen momento ahí, Javi, querido, pero, ¿sabes qué? Brevísimo corte, porque no queremos ni que los oyentes se queden